Y a través de la línea telefónica, como cada jueves, tenemos la suerte de presentar a nuestro compañero, es periodista de investigación y nos centramos en esta parte de investigación de lo sobrenatural. José Manuel García, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues encantada de hablar contigo como cada jueves, porque además estamos en la mitad de la semana, nosotros, fíjate, nosotros en medio. Sí, totalmente, ¿eh? Nosotros en medio y vaya que sí estamos en medio, porque de alguna forma es el día que uno no sabe cómo tomárselo, ¿verdad? Es verdad, sí, porque ya mañana es viernes y oye, ya como que el cuerpo va cogiendo forma. El cuerpo ya te va diciendo que bueno, que llega el fin de semana. Que de alguna forma ya va llegando el fin de semana, que no es poco. Aunque a ti te llega un fin de semana, como siempre, cargado porque tienes tu programa y porque, aunque tú disfrutas muchísimo haciéndolo, evidentemente. Y a mí los fines de semana suelen ser fines de semana movidos. Así es. Suelen ser fines de semana que bueno, estamos con el tema de todo lo que es las rutas. Sí. ¿Sale? Las rutas. Y claro, con las rutas pues te encuentras que tienes ese problema, ¿no? Que el descanso es poco y luego para colmo, bueno, pues se viene a sumar la segunda característica desagradable que tienes que seguir trabajando, que tienes que seguir un poco a lo tuyo, ¿verdad? Que tienes que seguir un poco con lo que es propiamente tu trabajo y demás y bueno, no descansas, realmente uno no descansa. Pero bueno, también es verdad que es una cosa que se hace muy muy a gusto, yo no te voy a mentir. Pues también sí. Es verdad que es una cosa que uno hace queriendo, porque al fin y al cabo, bueno, pues, oye, sí. Hay ocasiones en las que la satisfacción básicamente por estar en todos las rutas, conocer a personas, hacer también todo lo que es, por ejemplo, el programa de radio, en este caso en Canal Sur, y demás, y sentir que hay tantas personas que te siguen, que quieren un poco ahondar ya no en misterios, porque misterios hay muchos, sino lo que quieren es ahondar en temas que son o que pueden ser trascendentes. Sí. Todo eso, la verdad es que a uno le invita a querer seguir en la lucha y querer seguir compartiendo. Muchas veces no sabes si todo esto cae en saco roto o no, porque te surge la duda, ¿no? Es lógica, la duda siempre surge. Pero bueno, sí es verdad que uno se encuentra bastante satisfecho con todas estas circunstancias. Hombre, por supuesto que sí. Y además es un placer escucharte, oírte y seguirte, porque lo haces con muchísimo cariño, se nota muchísimo que te gusta tu trabajo. José Manuel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy te voy a hablar, y hoy te quiero hablar de un misterio en torno a una reliquia. Te quiero hablar del misterio de la Virgen de Guadalupe, de sus ojos. Sí. Que Nuestra Señora de Guadalupe es una advocación mariana cuya imagen se venera en la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, y que encierra un gran misterio. Muchos son los significados atribuidos a ese nombre. Según los guadalupanos mexicanos actuales, el nombre de la Virgen de Guadalupe podría ser la deformación de un nombre original desconocido, pronunciado en náhuatl, con el que el indígena Juan Diego habría mencionado a la Virgen que se le había aparecido. Varios investigadores han tratado de identificar palabras en idiomas náhuatl que siempre y que suenan parecido a Guadalupe y que tengan algún significado religioso que se relacionara con la Virgen. Por ejemplo, Coalyope, que es la que aplasta a la serpiente, Tecualnapeu, que es el origen de la cumbre de las peñas, o Tecalsupe, que es también la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y es que el escudo de México, precisamente, es una serpiente que lleva entre sus garras a un águila, que lleva entre sus garras a una serpiente, y que de alguna forma ella es la que está sobre un cactus, que es el emblema precisamente del país. Los conquistadores, cuando llegan a México, cuando llegan a toda la zona de Mesoamérica, nos encontramos que llevan consigo 3 advocaciones previas de la Virgen de Guadalupe: la de Cáceres, que es quizás la más conocida, la de Úbeda en Jaén y la de La Gomera en Canarias.
Y los conquistadores conocían y veneraban a la Virgen de Guadalupe en una basílica construida en España por Alfonso XI en 1340. El nombre de Guadalupe, de la estatuilla extremeña, pues proviene del río Guadalupejo, que es la unión de la palabra árabe guada, o sea, río, y de la contracción que nos encontramos también con respecto al latino, que es lux speculum, que es espejo de luz, y que allí decían que se ocultaba tras la invasión árabe de Hispania en el siglo VIII, hasta que permaneció oculta y fue hallada posteriormente por Gil Cordero. Corría el año 1531, concretamente el 9 de diciembre, cuando un humilde campesino indígena náhuatl llamado Juan Diego se paseaba por el cerro del Tepeyac y fue testigo de algo que iba a cambiar la historia de México. Era ese mes de diciembre, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, cuando la Virgen se le aparece por primera vez, pidiéndole que se consagrara un templo en aquel cerro. Juan Diego, asustado, corrió a contarle aquella visión a Fray Juan de Zumárraga, en aquel entonces primer obispo de Nueva España, el cual no le creyó, pidiéndole pruebas palpables de aquel hecho. Triste, consternado por aquella reacción que no se esperaba del religioso, se fue, y fue también cuando va a tener esa aparición una nueva actuación. Juan Diego tuvo contacto con la que decía ser la Madre de Dios. Y el día 12 de diciembre, la Virgen le pide que recogiera flores de su manto y que las portara en él mismo. Flores que, evidentemente, en aquella época del año no podían estar por el frío. Pero es que además tenía una particularidad. Eran rosas de Castilla, las cuales no se encontraban en su época de floración y que habían crecido sin explicación alguna en aquella región tan árida. Con todo, daría una prueba a Fray Juan de Zumárraga de lo que contaba era verdad. Cuando éste regresó a casa del obispo a mostrarle las rosas que la Virgen le había pedido que recogiera, al desplegar su ayate, su poncho, apareció la imagen impresa de la Virgen en él. La misma imagen que, según la tradición, es la que se venera en la Basílica Guadalupana. A partir de entonces, muchos indígenas dejan de adorar a Tonantzin-Cualcue, y que era a la sazón la diosa azteca de aquellos primeros habitantes en tan insólitas tierras, para entrar en la advocación precisamente de la Virgen, donde se le iba a construir en aquel lugar una pequeña ermita, como señalan los escritos, por la década de 1530. Ese hecho, junto a la curación milagrosa del tío de Juan, Juan Bernardino, así como otro hecho milagroso que ocurriera durante una peregrinación que hicieran los indígenas celebrando la aparición de la Divina Señora, hizo que el número de convertidos al cristianismo pasara a 250.000 bautizados, y de ahí un salto a 9 millones en un periodo muy corto de tiempo, tal y como recoge en el Nicán Mopojua, que es un documento del siglo XVI escrito en idioma náhuatl. Ese último milagro fue la sanación de un indio al cual se le clavó accidentalmente una flecha en el cuello, seccionándole la yugular, algo que es mortal. Al desprenderse dicha flecha, el indio se levantó sin señal alguna de la herida causada. Pero no fue hasta el año 1550 cuando se comienza a levantar en el lugar donde se encontraba la pequeña ermita, la antigua basílica, por el sucesor de Zumárraga, Fray Alonso de Montúfar, quien muchos detractores de hechos vividos por el indio Juan Diego atribuyen también el encargo de la pintura de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que posteriormente, ya en los años 1974 a 1977, es edificada a los pies del Tepeyac la nueva Basílica de Guadalupe, con una estructura circular de casi 110 metros de diámetro y una capacidad para 50.000 personas. Pero la pregunta cabe preguntársela: si realmente es una pintura, ¿a qué pintor del siglo XVI fue capaz de realizar unos detalles de los que ahora voy a hablar, hallados en ese lienzo, en ese ayate,
que ni con la tecnología actual somos capaces de realizar ahora. ¿Qué genio de aquella época tenía tanto conocimiento astronómico y médico? ¿Cómo fue capaz un pintor local de aquella época de crear un enigma que ha llegado hasta nuestros días? Y es que aquí hay mucho que contar, porque lo primero que hay que decir es que en el ayate, en los ojos de la Virgen de Guadalupe, hay un gran misterio, que la ciencia en estos momentos pues tiene complejo explicar. Son cientos de investigadores, ingenieros, graduados en sistemas ambientales, los que han estudiado durante años ese misterio, al que nadie hasta el momento ha podido dar explicación. El tejido, el que se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, es de fibra de maguey. Dicho lienzo tiene unas dimensiones de 175 por 105 centímetros, siendo la imagen impresa de un tamaño de 143 centímetros de altura. El iris y las pupilas de los ojos de la imagen, de pequeñísimas dimensiones, de 8 milímetros, tienen impresas al menos la imagen sumamente detallada de 13 personajes en solo 8 milímetros. Curiosamente, la escena con los mismos 13 personajes que se encontraban aquel día 12 de diciembre de 1531 en la habitación del obispo Fray Juan de Zumárraga, cuando el indio Juan Diego desplegó su mante para mostrar las flores que la Virgen le había encargado que recogiera. Pero el misterio de esos ojos va más allá. De manera sorprendente, las 13 personas que pueden observar esa escena están representadas en la pupila del ojo izquierdo, que son las mismas que están en el derecho en unas proporciones diferentes, al igual que sucede en los ojos de un ser humano, y que refleja lo que tiene precisamente frente. Infinidad de métodos, de técnicas se han empleado en el estudio de estos ojos, incluso procesos usados por satélites y por las ondas espaciales para transmitir informaciones. Estos estudios los realizó el científico Tosman, y que ha llegado a la conclusión de que la imagen no ha sido pintada por la mano del hombre. Muchos otros han intentado reproducir lo que estos ojos nos enseñan, y podemos contemplar solamente a través del microscopio, fracasando evidentemente en reproducir lo que ello muestra, y que da una clara muestra de la imposibilidad precisamente que tiene todo ello. Cuando nos encontramos ante esta imagen, la sorpresa es que si uno se acerca y aproxima una luz a las pupilas de la Virgen, podrá observar los detalles, pudiendo comprobar que éstas se contraían, que es un fenómeno óptico, mientras que al retirar la luz se podían dilatar, que es lo que cuentan, tal y como ocurre en un ojo vivo. Evidentemente es una impresión óptica, pero es llamativa. Por lo tanto, en los ojos de la imagen impresa en el ayate se puede observar diferentes efectos oftalmológicos que aún hoy día son imposibles de reproducir con un pincel. Los personajes que podemos contemplar precisamente en esa imagen, en esos ojos, es una escena que es como si hubiera sido un revelado fotográfico, el cual ha quedado impreso en los ojos de cualquier persona que se encontraba en esa posición. Y se puede observar el perfil de un anciano con la barba blanca y con la cabeza con calvicie, que es Fray Juan de Zumárraga. Un indio sentado que mira hacia arriba, un hombre joven que con toda probabilidad es el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados con barba y bigote barbilampiño, que podría ser Juan Diego, una mujer de rostro oscuro, posiblemente una sirviente de color negra que estaba al servicio del obispo, y un hombre de rasgos españoles que mira pensativa, acariciándose la barba con la mano. Diréis que faltan 7 personajes aún para contemplar la cantidad antes señalada, y es que en el centro de cada una de las pupilas, además de dimensiones mucho más reducidas, se puede contemplar una escena totalmente independiente de la primera. Se trata de una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y 3 niños. A diferencia de la primera escena, la segunda difiere en el ojo derecho con respecto al izquierdo, ya que el derecho, además de los personajes de esa familia indígena, se puede contemplar a otras que están de pies detrás de la mujer. Para poder determinar
todos estos personajes se ha tenido que ampliar la imagen de cara iris hasta alcanzar una escala de 2.500 veces el tamaño real, y que ha sido también por métodos ópticos. El tamaño de las imágenes detectadas en los ojos de la Virgen María de Guadalupe es de 1/4 parte de 1/1000ª de milímetro. Y claro, los indios aztecas usaban fibra de maguey para confeccionar sus mantos, el ayate. Esta fibra es de origen digital, de origen vegetal, que además se degrada en una cantidad y a una proporción bastante alta, teniendo una vida media de unos 20 a 30 años. Sin embargo, el lienzo en el que se encuentra impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, desde hace ya 480 años, sigue intacta. Diferentes análisis químicos han podido constatar que la imagen no tiene colorantes naturales, animales o minerales. Por lo tanto, debido a aquella época y que no existían los colorantes sintéticos, la imagen, desde un punto de vista, es inexplicable. En otros estudios realizados por rayos infrarrojos fue descubierto que no existía huella alguna de pintura. Además, se comprobó que el tejido no había sido tratado con ninguna técnica para tratar de prolongar su vida. Se puede observar en el ayate que el reverso es más áspero que el anverso, y que mientras que el anverso está la imagen de la Virgen, es suave y no tiene casi imperfecciones, siendo tan suave, dicen, como la seda pura. Solamente existe un lienzo en el mundo con unas características similares, y es precisamente un lienzo que también esconde mucho misterio, que es el de la Sábana Santa de Turín. Entonces, ¿cómo es posible explicar esta imagen? ¿Cómo es posible explicar esta coincidencia? Es la pregunta que algunos científicos se llevan preguntando, y que es lo que hace posible que, más allá de los añadidos que tiene, no tenga pintura y que los colores mantengan su luminosidad y brillantez pese al paso de los años. La imagen de Guadalupe puede considerarse un códice del siglo XVI. Si se observa el manto, además, puede observarse que en el mismo hay impresas constelaciones que podían observarse precisamente el 12 de diciembre de 1531. Algunos de los lectores y de este tema, algunos de los que les gusta ver documentales o escuchar la radio, podrían decir que estas estrellas no coinciden en absoluto, pero deberíamos invertir la imagen, ponerla boca abajo, y entonces sí se puede comprobar este fenómeno. ¿Cuál es el motivo de invertir la imagen? Según indican los investigadores, esto es debido a que la imagen debería ser vista desde el espacio exterior a la Tierra, es decir, una imagen impresa desde los cielos. Sea esta la explicación o no, lo cierto es que entre las constelaciones que realmente se encuentran en el manto, se puede distinguir sobre el lado izquierdo, visto de frente, sería nuestra derecha, la constelación sur. 5 estrellas que forman la parte de la constelación de Fiuco. Abajo se observa Libra, y a la derecha aquella que parece una punta de flecha correspondiente con el inicio de Escorpión. Intermedia con la posición inferior puede señalarse 2 estrellas de la constelación de Lupus y el extremo de Hidra. Y hacia abajo la evidencia de la cruz del sur, sin duda alguna. La cruz del sur, que además aparece en un cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Sagitario, como estaría realmente, y sobre el lado derecho las constelaciones norte, y sobre la espalda fragmentos de la estrella Boote, o también de la constelación de la Osa Mayor en forma de carro. Todo eso, más habría que añadir la caballera de Berenice, los lebreles, Tubán y la estrella más brillante de la constelación del Dragón, más abajo otras 2 estrellas, también ellas de la Osa Mayor, y otra pareja de estrellas que son de la constelación de la Auriga, y al oeste, hacia abajo, las estrellas del Toro. El león queda justo en el vientre de la Virgen, siendo de nuevo un símbolo, ya que Jesús de Nazaret, Jesucristo, era conocido como el león de Judá. ¿Todo esto es casualidad? De tal modo, me pregunto, si todo esto es casualidad, ¿cómo que se identifican en su totalidad y en su posición un poco compactas las 46 estrellas brillantes que circundan precisamente el horizonte de Valle de México? Que además
para mayor casualidad, el hombre tiene 46 cromosomas, 23 pares, es decir, como las 46 estrellas. Es como si te quisiera indicar la vida en ese manto. Y por otro lado, la túnica de la Virgen de Guadalupe que podemos observar aún es más espectacular, porque en el horizontal, sobre el mapa de México, podemos observar que las flores que componen dicha túnica componen también el mapa geográfico perfecto de los montes que están en la zona central de México, coincidiendo la flor de 4 pétalas que se encuentra en el vientre de la Virgen con el cerro del Tepeyac, el lugar de la aparición al indio Juan Diego. La flor de 4 pétalos, que era el símbolo de las tribus indígenas, de esas tribus de aquella época, los mayas, los aztecas, los olmecas, siendo también el símbolo del centro del universo. Y finalmente, colocada la imagen en esa misma posición, se ha podido descifrar una bella composición musical. Otros símbolos que se pueden observar es una luna negra que se encuentra a sus pies, y que la explicación que dan los investigadores es que la luna simboliza el eclipse de sol anterior de los indígenas, siendo ella misma un nuevo sol o la nueva luz que alumbra. En la base de dicha luna, un ángel con alas de colores que aparece también con las manos abiertas, con las manos en actitud de abrazar, y que se pensaba que dichas alas eran los mismos colores que usaban los mensajeros de los dioses, los caballeros águilas indígenas. Y sin embargo, recientes investigaciones han descubierto que los colores de las alas de los ángeles simbolizan los 4 puntos cardenales. Un último descubrimiento que se ha realizado sobre el ayate es algo que seguramente va a sorprender, que se puede observar y que tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. La inclinación es de 23,5 grados respecto a la horizontalidad de sus ojos. Pues bien, 23,5 grados coincide exactamente con la inclinación del eje terrestre, inclinación que permite nuestras estaciones, nuestros días, nuestras noches y todo lo que podemos decir en definitiva que es parte de la vida misma. Es curioso porque el misterio de la Virgen de Guadalupe tiene el punto más álgido y que también estudiado por los científicos, y es que la imagen, los ojos, cambian ligeramente de color en función del ángulo de visión de la misma. Este es un fenómeno conocido como iridiscencia y que es imposible de reproducir por las manos humanas, y que es la tonalidad que varía en los ojos. Si nos fijamos bien en el manto de la Virgen, se pueden observar gotas de agua que son vestigios del agua, de gotas de rocío que recogiera el indio Juan Diego. Y también ha sufrido accidentes y atentados. En 1791, un operario que limpiaba la imagen, el marco, con ácido nítrico, derramó una parte sobre el ayate y este hubiera quedado totalmente destruido en circunstancias normales. Sin embargo, no hay ni rastro, solo una imperceptible marca, solamente una leve mancha. Igualmente, el 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez colocó a las 10:30 de la mañana un ramo de flores a los pies de la Virgen de Guadalupe y nadie podía sospechar que dentro había una bomba. Explotó la bomba, causó tremendos daños y, sin embargo, una detonación que se escucha a 6 kilómetros a la redonda, sin embargo, no afecta para nada precisamente a lo que es la imagen. A día de hoy hay muchas historias y muchas leyendas sobre el ayate guadalupano. Entre ellas se encuentra que hay un médico que un día acercó un estetoscopio a la cintura de la imagen y escuchó un latido que se repetía rítmicamente a 115 pulsaciones por minuto, los mismos que tiene un niño en el vientre materno. Al mismo tiempo acercó un termómetro y logró comprobar que la fibra de maguey tenía una temperatura de 36,6 grados, la misma de una persona que está viva. Y la verdad es que todo esto pues no es cierto, ni las pulsaciones ni la temperatura, pero sí es verdad que son leyendas que han seguido influyendo sobre lo que es la imagen guadalupana y que a día de hoy también hay otra historia que dicen que su fajín se vuelve negro cada vez que hay una gran desgracia, por ejemplo en México, como cuando el terremoto que asola la Ciudad de México. La verdad de todo esto es que el fajín
El fajín, además, pues es que jamás fue de color que no fuera negro, y que también hay copias del ayate que se han hecho en ese mismo color. Son leyendas, esto último, que para nada deben turbiar todo lo que he contado, ya que millones de personas pasan cada año a los pies de la Virgen de Guadalupe, se estima que hay 14 millones, y no son pocos los que se paran a mirar los ojos de la Virgen desde la lejanía, intentando contemplar en pleno siglo XXI qué sucedió aquel 12 de diciembre de 1531 y que quedó reflejado en sus ojos. Es, al fin y al cabo, el gran misterio, el gran enigma de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Es impresionante, ¿eh? Y qué minuciosa toda la investigación, ¿verdad? Porque tiene tanto y tanto que tienen tanto que descubrir, y habrá más cosas que nos hayan descubierto, José Manuel. Sí, totalmente. Yo además te puedo decir que hay un libro excelente de un magnífico escritor como es Juan José Benítez, sí, que precisamente se llama el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, uh-huh. Y que, bueno, él mejor que nadie lo cuenta con mucho más detalles que los que yo pueda dar, ¿no? Pero que siempre hay que dar las gracias a los investigadores, los periodistas comprometidos que realizan este tipo de investigaciones y que, bueno, nos llaman la atención sobre esas maravillas que esconden lienzos como este que te he contado hoy. Impresionante, la verdad. Y si esta, bueno, pues lo que nos acabas de contar sobre la Virgen de Guadalupe es impresionante, lo que nos viene para la próxima semana también lo es, ¿verdad? Sí, porque la semana que viene te quiero hablar de otro gran misterio, sí, como es precisamente el de la Sábana Santa. Uh-huh. Sabes que es un tema por el que tengo particular predilección. Sí. Y que bueno, yo estoy seguro que va a gustar, que nos vamos a acercar a ese misterio, los nuevos descubrimientos y todo lo que hay en torno a él. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues José Manuel, nuevamente vamos a recordar dónde te pueden seguir todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues básicamente en redes sociales, sí, en todo lo que es Facebook, todo lo que es la red social, en mis dos perfiles, tanto José Manuel García Bautista como en Bauti, José Manuel García Bautista, y finalmente también me pueden seguir en otra red social como es X, anteriormente Twitter, uh-huh. en @jmgbautista, así como en mi página web, garciabautista.net. Y que ahí se pueden poner en contacto incluso contigo, ¿verdad? Si tienen alguna historia que... siempre. Exacto, que contestas. Yo contesto siempre. Eso es importante, sí señor. Bueno, pues que tengas un buen fin de semana con tu trabajo, tu radio, tus rutas y todo lo demás. Compañera, muchísimas gracias y la próxima semana nos escuchamos con ese tema tan entretenido. Además, de verdad, con muchas ganas. Un besito muy grande, José Manuel, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.